Hola, buenos días chicos. Hola a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Bueno, pues vamos a empezar este lunes, día 11, con la segunda parte del tema 9, que sería Egipto, ¿vale? Ya hemos visto toda la parte de Mesopotamia y ahora tendríamos que centrarnos en Egipto. Acabo de decir que es día 11 y sí, es verdad. Y nada, y me acabo de dar cuenta de que llevamos 2 meses sin asistir al cole. Justo dejamos de ir el día 11 de marzo. Bueno, nada, comenzamos, ¿vale? Lo vamos a estructurar de manera muy parecida como hacíamos con Mesopotamia. Este tema, chicos, es absolutamente fascinante. Así que, de verdad, escucharlo, ver las diapositivas y, bueno, en definitiva, disfrutarlo todo lo que podáis, ¿vale? Porque supongo que sabéis un montón de cosas de Egipto, pero estoy seguro que vais a descubrir muchas otras, ¿vale? Así que nada, empezamos nuestro camino hacia Egipto. Sabéis que en historia, tal como hemos hecho con Mesopotamia, tenemos que tener claro siempre dónde y cuándo se dan las cosas en la historia. Dónde se refiere más bien a la geografía. Por eso siempre os digo que la asignatura nuestra de geografía e historia va unida por eso, porque siempre que estudiamos algún proceso del pasado tenemos que tener en cuenta dónde se dio. Bueno, en el caso de Egipto, ese dónde nos responde a que nos tenemos que ir al noroeste de África, es decir, a la parte este, a la parte más oriental del norte de África, ¿vale? Nos tenemos que situar al lado del río Nilo y, bueno, pues es un territorio que está bañado por el mar Mediterráneo, ¿vale? ¿Veis? Aquí el mapita. El mar Mediterráneo al norte, el mar Rojo estaría al este y, bueno, pues esta zona de aquí. Dice, el río Nilo atraviesa Egipto de norte a sur y las crecidas que este río tenía dejaba en sus alrededores un fértil barro oscuro que favorecía mucho la agricultura. Ahora os voy a contar bien en qué consistían las crecidas del Nilo, ¿vale? Bueno, un poco mejor, pero vamos, lo que es básicamente lo que viene aquí. Dice, el río Nilo era la principal fuente de vida para la población, pues sus aguas abastecían a las personas, eran una vía de comunicación y regaban los campos. Ya dijimos que estas primeras civilizaciones se les llama fluviales porque todas se desarrollan alrededor de grandes ríos. En el caso de Egipto, el río Nilo es básicamente lo que le hace prosperar tanto, ¿vale? Sin el río Nilo no hubieran podido hacer nada de lo que hicieron, ¿vale? Si os fijáis aquí, tenéis una parte en amarillo y una parte en verde. La zona verde es toda la zona que está a orillas del río Nilo y es precisamente por lo que os decía. El río Nilo, por lo general, mirad, esto lo tenéis en vuestro libro, ¿vale? El caudal del río, por lo general, era, bueno, pues tenía un caudal normal, ¿vale? Vamos a llamarlo así, pero había varios momentos en el año en los que este caudal se desbordaba, crecía mucho más de lo normal, ¿vale? Fijaros, aquí el caudal está desbordado, ¿vale? Aquí llega muchísimo. Hay mucho caudal, luego decrece el caudal y toda esta zona queda mojada por esas aguas del río Nilo. Y el río Nilo tiene una particularidad y es que tiene como una especie de, en el fondo, tiene como una especie de arcilla, un limo que se llama, que se deposita en las tierras en las que se desborda. Cuando ese limo cuando esa tierra, perdón, se impregna de ese agua del río Nilo y del limo, de ese contenido, de esa sustancia que deja, de ese barro, eh, los egipcios aprovechaban muchísimo estos campos, como veis en la siguiente diapositiva, para sembrar, para desarrollar su agricultura, porque el limo favorecía mucho el crecimiento de esos alimentos, de esos, bueno, pues de todo lo que se cultivara, ¿vale? Las crecidas del río, por tanto, son cruciales y de hecho se ruega a los dioses, se cree incluso que el río Nilo es un propio dios, etcétera, ¿vale? Se necesita pues estas crecidas del río para que la civilización sea próspera, ¿vale? Aquí tenéis, si lo queréis leer, esto está sacado de vuestro libro, ¿vale? Está sacado de vuestro libro y bueno, os lo he puesto también para que veáis cómo funciona.
Vale. Esto es un... Bueno, esto por si alguna vez vais a viajar a Egipto, ¿vale? Las compañías turoperadoras, las compañías turísticas de hoy en día, lo que hacen es básicamente programarte un crucero que va desde aquí, desde el sur hasta el norte, hasta el delta, ¿vale? Sería correspondiente a esta foto. Desde aquí va subiendo hasta aquí, ¿vale? Y nada, básicamente tenéis aquí un mapa de los monumentos. Aquí está Abu Simbel, ¿vale? Por aquí, Karnak, etcétera. Bueno, el templo de Hatshepsut. Yo estoy mencionando un montón de cosas, pero luego las vamos a ver bien. Nada, es un mapa de los monumentos que hay a lo largo del Nilo, que es a lo largo de donde se extendió, como digo, esta gran civilización. Aquí os he dejado dos webs, ¿vale? Os metéis, curioseáis, os las he dejado para eso, ¿vale? Y nos tenemos que centrar en cuándo se dio esto. Bueno, pues lo vamos a dejar en una sola fecha. La civilización egipcia nació hace más de 5.000 años, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí porque bueno, y más en las circunstancias que tenemos este año, no podemos eh, dejar, o sea, darle mucho más bombo a las cifras, ¿vale? Así que bueno. Dice, durante la edad de los metales se formaron dos grandes reinos en el Nilo. Es decir, en la prehistoria, en la edad de los metales, Egipto ya estaba por ahí, por supuesto. Y en ese momento ya se fundaron dos reinos que el primero se llamaba el Bajo Egipto, que se sitúa en la zona de la desembocadura, en ese delta del Nilo, y el Alto Egipto, que estaría más en el sur. Hay una leyenda que habla de que el rey Menes, que es este señor de aquí, unificó ambos reinos y se convirtió en el primer faraón de Egipto. Aquí está el rey Menes, perdón, es una estela también que alude a esa unificación del Alto y del Bajo Egipto. Bueno, aunque ya os digo que eso es una leyenda, ¿vale? Principal, que tenemos dos zonas ya en la edad de los metales, el Bajo y el Alto Egipto. Mirad, el Alto Egipto sería el sur, esta parte de aquí, y el Bajo Egipto sería la zona que se corresponde, como veis, con la zona del delta y de la desembocadura. Fijaros en esta diapositiva de Imperio Antiguo, Imperio Medio y Imperio Nuevo, porque ahora lo vamos a ver. Vamos a ver que la historia de Egipto se divide en tres etapas. Y bueno, no os voy a poner que os aprendáis las fechas porque me parece ya demasiado exagerado y más dentro de las circunstancias. Si estuviéramos en clase y yo lo pudiera explicar un poquito mejor, etcétera, pues sí. Pero bueno, nos vamos a adaptar a estas épocas que nos ha tocado vivir. Y bueno, pues mejor para vosotros porque os quito las fechas, ¿vale? Como os digo, pero no os quito el nombre, ¿vale? Vamos a tener tres partes, antiguo, medio y nuevo. También os he puesto aquí una curiosidad de cómo son los tocados, bueno, básicamente los gorros y las cosas que se ponen en la cabeza los faraones. Fijaros que la corona blanca, alta con un pico hacia arriba, era la corona del Alto Egipto, de esta zona de aquí. Y luego la corona roja era también con un pico, también una zona muy picuda, pero al final era un gorro más bajo, ¿vale? Precisamente porque aludía al Bajo Egipto. Llega un punto, gracias a la leyenda esta que os digo del rey Menes, que al final se unifican los dos, se unifican las dos zonas, el Alto y el Bajo Egipto, y por eso la corona que se ponen los faraones es doble, la doble corona, la del Alto Egipto con la del Bajo Egipto, ¿vale? Bueno, simplemente curiosidades para que vayáis viendo, ¿vale? Lo que os decía, hay tres etapas dentro de la historia de Egipto. El Imperio Antiguo, en el que se establecieron las bases del Estado. Las bases del Estado quiere decir cuando se constituyen las bases de un Estado que sería como sinónimo de un país, ¿vale? Y también se deja muy claro cómo es la sociedad de Egipto. El faraón, en este momento, ya en el Imperio Antiguo, en el imperio más antiguo de todos, de toda la parte de Egipto, era considerado un dios y tenía en sus manos el poder político y religioso. O sea, básicamente el faraón concentraba todo el poder en su figura. Político, religioso, se le tenía en cuenta para todo, incluso, bueno, sí, lo hemos dicho, religioso, era considerado un dios, ¿vale? De este imperio antiguo destacan tres faraones que son importantes, ¿vale? Tienen nombres un poco raros, pero hay que tenerlos en cuenta porque son figuras muy importantes para la historia. Son Keops, Kefren y Micerinos,
Y estos son famosísimos porque edificaron las pirámides que hoy en día se pueden ver en Giza, ¿vale? Giza, Gizeh, como lo queráis ver, leer, ¿vale? La siguiente etapa es la del medio, por tanto, muy sencillo, le vamos a llamar Imperio Medio. En esta etapa aumenta el poder del monarca, todavía el faraón tiene más poder aún, y se animan a conquistar los territorios que tienen alrededor, y llegan a conquistar territorios como Nubia, Libia y Siria. Siria es un territorio que todavía podemos encontrarlo, ¿vale? O sea, quiero decir, es un país que desgraciadamente hoy está en guerra, ya lo sabéis, y que, bueno, que os suena por eso, ¿vale? Si os fijáis, voy para atrás, conquistan en la zona del imperio, mirar, en el imperio antiguo el territorio de Egipto es este. En el imperio medio todavía, o sea, quiero decir, aún se extiende un poquito más, ¿vale? Porque conquistan zonas fronterizas como Libia, Nubia o Siria, que estaría aquí, ¿vale? Siria está aquí. Fijaros, si os veis, o sea, Damasco está ahí, ¿vale? Que es la capital actual de Siria, pues eso. Bien, y durante el Imperio Nuevo, que es la tercera y última etapa de Egipto, fue una época de esplendor. Destacaron los faraones Akenatón y Ramsés II. Bueno, pues simplemente os he reducido a esto, ¿vale? Fijaros, estas son fotos que hablan del Imperio Antiguo. El Imperio Antiguo, acordaros que destacaban a ver si lo digo, los faraones Keops, Kefren y Micerinos. Fueron los encargados, como os digo, de mandar construir estas pirámides, las grandes pirámides que se pueden ver hoy en día en Giza, ¿vale? Y la esfinge, la famosa esfinge, que ya veremos lo que es una esfinge y todo eso. Algunos os preguntáis, porque no estamos en clase, pero supongo que a alguno le surgirá la duda de qué hacen estas tres pirámides pequeñitas aquí. Bueno, pues estas tres pirámides, que estas dos incluso son escalonadas, están peor hechas, son las pirámides de las reinas, ¿vale? De las esposas del faraón, de los faraones, ¿vale? Hemos hablado de Keops, Kefren y Micerinos y bueno, pues yo tengo el gusto de presentároslos. Aquí tenemos a Kefren, esta es una escultura hecha en alabastro, no en basalto, de Kefren, ¿vale? Y este es Micerinos, ¿vale? Este de aquí en medio. Bueno, pues así les ponéis un poco de cara, ¿vale? Hemos hablado también de que en el imperio, en el imperio nuevo, destacan personajes o faraones tan importantes como Akenatón, que es este de aquí. Fijaros que Akenatón tiene los rasgos de las esculturas, de cómo se le representa siempre a Akenatón, son súper perfilados. Parece que tuviera como un delineador así de ojos, ¿vale? O sea, los ojos son muy perfilados, la nariz también está súper perfilada, las cejas, incluso los labios. Los labios parece que están como marcados con una especie de contorno, como si estuvieran muy, muy bien perfilados, muy bien pintados, ¿vale? Y Ramsés II. Ramsés II también es importante en esta última fase, en la del Imperio Nuevo. Bueno, estamos hablando de faraones todo el rato y tendremos que tener claro, de hecho es un capítulo, como veis, del tema importante, que, bueno, que está destinado a ver quién es esa figura del faraón. Como ya os he dicho antes, Egipto estaba gobernado por reyes y estos reyes tenían el poder absoluto. Absoluto quiere decir, vamos, que no se les escapaba ni una pizca de poder. Todo el poder lo tenían ellos, ¿vale? Y se llamaban faraones. El faraón concentraba, como os digo, todos y absolutamente todos los poderes. Dictaba leyes, gobernaba el país, poseía gran parte de las tierras, controlaba el comercio, mandaba sobre el ejército y aparte de todo eso, vivía rodeado, pues eso, vivía como un faraón, como los faraones viven, rodeado de riquezas, en grandes palacios y disponía de cientos de sirvientes y de esclavos, ¿vale? Esa es la vida del faraón y las funciones, lo que hace, ¿vale? Os las he puesto así, las 5 en guiones, para que os resulte un poco más fácil de aprender. El faraón, además,
como hemos dicho antes, era considerado un dios, tiene también el poder religioso. Por ello, todo el mundo pues debe rendirle pleitesía, debe rendirle respeto, se arrodillan ante él y, bueno, pues eso, siempre le muestran respeto. Os preguntaréis si los faraones siempre fueron hombres. Bueno, pues casi, o sea, siempre eran hombres, pero hubo una vez que creo que era Tutmosis, el hijo de Hatshepsut, que muere. No, creo que es el marido de Hatshepsut, no me acuerdo bien, chicos. Pero creo que es Tutmosis segundo por ahí, el marido de Hatshepsut que muere y el hijo es muy pequeño como para tomar el mando. Por tanto, Hatshepsut fue una de las más famosas faraonas que hubo, ¿vale? Bueno, pues eso. Creo que de hecho, hablando de un poco de lengua, faraona no es, no sé. Los libros hablan de faraón todo el rato. La faraón Hatshepsut. No sé si se puede decir faraona o no. Bueno, lo podemos buscar. Dice, cuando un faraón moría, le sucedía a su hijo. Dice, de esta manera se formaron las auténticas dinastías. Cuando hablamos de dinastías en Egipto, estamos hablando de una sucesión de familias que reinan, o sea, que son faraones, ¿vale? O sea, hablamos de como un árbol genealógico increíble de faraones, ¿vale? Dice, la historia de Egipto cuenta con hasta 31 dinastías. Las dinastías también las veremos, pues, cuando vayamos avanzando en la historia, cuando nos toque dar en segundo de la ESO o en tercero otro temario, pues veremos que las dinastías también ocurre lo mismo con los reyes, ¿vale? Pero bueno, en este caso estamos hablando de faraones y en Egipto hubo hasta 31 dinastías, ¿vale? Fijaros, hemos hablado de Hatshepsut antes y Hatshepsut es conocidísima porque existe un templo que fue construido en su periodo, en su mandato, que es el famoso templo de Hatshepsut. El famoso templo de Hatshepsut lo estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Se puede visitar. A mí cuando veo estas fotos me dan ganas de llorar. Porque, no sé si os lo conté, pero en Semana Santa mi viaje iba a ser a Egipto y bueno, pues no pude ir obviamente. Me tuve que quedar en casa como todos. Así que nada. Bueno, pues este es el templo de Hatshepsut, ¿vale? Y lo que os iba a decir es que es un hipogeo con H. Luego lo vamos a ver más adelante en el tema. Un hipogeo es un templo que está cavado en la roca. ¿Veis que el templo de Hatshepsut está como incrustado, como empotrado en una montaña, ¿vale? Bueno, pues eso se trata de un hipogeo, ¿vale? Es un templo que su fachada está fuera, pero todo el interior, todos los recovecos que hay en los templos, etcétera, se encuentra básicamente metido dentro de esta montaña, ¿vale? Bueno, templo de Hatshepsut, ¿vale? El faraón ya os he dicho que tiene todos los poderes absolutos, que dicta leyes, dirige el ejército, es jefe de absolutamente todo. Bueno, pues tiene también, se atavía, se viste con una especie de... bueno, una especie no, se atavía, se viste con un montón de símbolos, ¿vale? Aquí os he sacado vuestro libro, ¿vale? Una foto de vuestro libro en los que aparecen los símbolos del faraón y luego de internet yo he rescatado otra que básicamente nos cuenta lo mismo. ¿Cuáles son esas... Además, la escultura, el sarcófago que hemos escogido, tanto yo como el libro, es el mismo, ¿vale? Así que bueno, aquí podéis ver muy bien que el tocado real es el nemés, ¿vale? El nemés es esta especie de tela, esta especie de toalla con la que se dejan las orejas fuera, ¿vale? Que se ponen. Y siempre está como rayado. Hay unas rayas de un color y otras de otro. Eso simboliza los rayos del sol, ¿vale? Luego, justo en el centro, tienen el buitre y la serpiente, la cobra. Estos dos símbolos representan el Alto y el Bajo Egipto. El buitre sería el Alto Egipto, ¿vale? Volar alto, lo podéis asumir por ahí. Y serpiente que se arrastra, que va por el suelo, sería el Bajo Egipto. Como os digo, luego está la especie de paño esto que se llama nemés, ¿vale? Y tienen una barba postiza también, veis que
utilizan una barba postiza, que es un atributo de Osiris. Osiris ya veremos que es un dios importante de la mitología, y Osiris es el dios de los muertos. Entonces, la barba de Osiris, a Osiris le convierte en inmortal. Bueno, pues al faraón, como dios que es, pues también se le convierte en inmortal con esa especie de barba, ¿vale? Es como símbolo de inmortalidad, de divinidad, de que es un dios, ¿vale? En las manos lleva como una especie de látigo, ¿veis? Esto de aquí es una vara y de ella cuelgan como tres cositas, ¿no? Sí, como látigos, ¿no? Eso se llama flagelo, ¿vale? Y el flagelo es el símbolo del poder que tenía el faraón para castigar a sus enemigos. Pues eso, un látigo. Y luego en la otra lleva como una especie de interrogación, ¿no? Es como un bastón que parece que se curva aquí, es como si fuera un signo de interrogación, y eso se le llama cayado. El cayado es una cosa que suelen llevar los pastores y simplemente simboliza autoridad, simboliza eh, el que lleva el mando, el que es el jefe, ¿no? No sé si me dejo alguno, creo que os he contado ya todos. La barba, el callado, sí, vale. Bueno, pues esto. Estos son curiosidades, ¿vale? Cosas para que aprendáis cosas de Egipto que bueno, están muy guays. Estamos hablando de faraones, hemos hablado ya de faraones y de los símbolos que llevan, de todo lo que se ponen encima para, bueno, pues eso, mm, para identificarse, ¿no? Otra vez os he puesto la foto de los gorros que suelen llevar y dependiendo de en qué momento, en qué función desempeñen los faraones, pues utilizan un gorro u otro, la combinación de dos, por ejemplo, la corona azul de guerra, para cuando hay guerra, obviamente, bueno, etcétera, ¿vale? Y hemos estado hablando de faraones importantes y bueno, pues aquí os he seleccionado, esto lo he encontrado en internet, ¿vale? Os he seleccionado algunos importantes. A todos nos suena Cleopatra, yo creo, Hatshepsut, que acabamos de hablar de ella, Kefren, Keops, ¿vale? Micerinos no está aquí, pero lo hemos mencionado también. Tenemos a Ramsés II, que también lo hemos mencionado antes. Aquí no está Akenatón, pero lo hemos visto antes. Y la mujer de Akenatón era Nefertiti, o también se la puede llamar Nefertari, depende, cada uno. Ah, pues o no, porque Nefertari aquí aparece como otra. Ahora tengo yo la duda. Bueno, Nefertiti, la vamos a dejar así, ¿vale? Zoser es otro importante. No hay que saberse los nombres de todos estos, sino de los que mencioné antes, ¿vale? De los que están en los apuntes, de esos sí, ¿vale? Bueno, tenemos que ver cómo está establecida la sociedad egipcia. Dice, en Egipto las personas tenían diferentes roles en la sociedad dependiendo de la especialidad de cada uno. Pues como ahora, dependiendo a lo que te dediques, dependiendo de a lo que enfoques un poco tu actividad, pues estás situado en una zona u otra, ¿no? Dice, algunos grupos eran más ricos y poderosos que otros. Pues exactamente igual que pasa ahora, ¿vale? La posición económica al final te determina pues en una clase media, baja, etcétera, ¿no? Bueno, se desarrollan así diferentes clases sociales y yo os las he puesto aquí. A los que hay en esta primera diapositiva, bueno, pues si perteneces a uno de estos grupos, pues mira, ni tan mal, te va bastante bien. Te va súper bien si desde luego eres el faraón, porque vas a ser, como ya hemos dicho, el rey de Egipto. Tienes el poder absoluto y se te considera un dios, ¿vale? Le tenéis aquí. Después de eso, tendríamos a los nobles. Los nobles son gente rica, gente que tiene posesiones, tiene tierras, pero no las trabajan, ¿vale? Ellos tienen, pero no trabajan. Esta gente también podían ser familiares del faraón o líderes militares, gente que fuera importante para la guerra y para la conquista, ¿vale? Tenían esclavos y sirvientes trabajando para ellos. Por tanto, bueno, pues tienen una vida bastante lujosa también. Luego tenemos una posición muy también, bueno, muy privilegiada, que serían los sacerdotes. Los sacerdotes se encargan de tener contentos a los dioses, básicamente. O sea, su función es tenerlos contentos, ofrecerles ofrendas, valga la redundancia, ¿no? Se les ofrece sacrificios, ¿vale? Alimentos, ofrendas, bueno, pues un montón de cosas. Y se encargan también de los ritos, cualquier rito, cualquier cosa que estuviera
relacionada con atender a los dioses se encargaban los sacerdotes, ¿vale? Tenemos a los soldados, esta es una parte más del ejército, más... sí, pues eso. Su función básicamente es proteger al faraón, que al faraón no le pase nada, como escoltarle, ¿no? Y, por supuesto, controlar a la sociedad, que no pase nada, que nadie se rebele, que nadie... bueno, pues que todo el mundo siga sus funciones. Y pasamos a la siguiente diapositiva, que habla también de la sociedad egipcia, pero este grupo ya no es tan privilegiado como estos de aquí, estos cuatro, ¿vale? Venga, paso. Aquí tenemos a los campesinos. Estos pobrecitos viven en casas de adobe, en casas de barro, junto al río Nilo, y a lo que se dedican, como su propio nombre indica, pues es a la agricultura. Cultivan las tierras del faraón, de aquellos nobles, de aquellos que tienen tierras pero no las trabajan, y también de los templos. Dice, a cambio se quedaban con una parte de la cosecha, es decir, lo que cobran es quedarse con una parte de la cosecha, pero también tienen que entregar otra a esa nobleza, a esos ricos a los que sí les pertenece la tierra. Y tienen que pagar ciertos impuestos. Al final es una vida de mucho trabajo, de quedarse con muchas cosas, pero también tienen que pagar otras muchas. Por tanto, viven de manera pobre, ¿vale? No viven con ningún tipo de lujo. Tenemos también a sirvientes. Esta gente a lo que se dedica es a realizar tareas para un señor. También los señores de estos sirvientes son los nobles. Así que estos nobles les pagan un salario mínimo y les sirven, ¿vale? Si no eres campesino ni sirviente, pues podías ser comerciante o artesano. El comerciante, pues el comerciante, igual que ocurre hoy, ¿vale? Hoy cualquier tienda, cualquier tienda que imaginéis, es un comercio, ¿vale? Por tanto, en los comercios que se hace, se compra y sobre todo se venden cosas, ¿vale? Pues eso es lo que hacían. Esta gente compra y vende cosas como madera, perfumes, metales, y no utilizan el dinero, no hay un intercambio de dinero, sino que lo que practican es el trueque, cambian unas cosas por otras, ¿vale? Si no eres comerciante ni campesino, te puedes dedicar a la artesanía, es decir, eres artesano. Pues o bien escultor, fabricantes de cerámica, papiro, ¿vale? Que era, sabéis que es donde se escribía, lo vimos en la primera clase la escritura jeroglífica, ¿no? Que se escribía en esas hojas grandes de papiro, etcétera. Y luego, por otro lado, tenemos los esclavos, que eran personas que carecían de derechos. Estos pobres no son considerados ni personas, ¿vale? Suelen ser prisioneros de guerra y la mayoría pertenecen al faraón. ¿Y qué hace esta gente? Pues trabajar en las obras públicas, como por ejemplo la construcción de templos o la construcción de pirámides. Llevan una vida muy, muy, muy bueno, pues horrorosa, porque lo único que hacen es trabajar y no son considerados personas. Así que, bueno, pues es la parte más fea de Egipto, ¿no? Que tuvieran una sociedad ahí un tanto esclavista. ¿Qué ocurre con todos estos grupos sociales que os he contado? ¿Vale? Con estos que son privilegiados y estos que no. Pues ocurre que igual que en Mesopotamia, se distribuyen a lo largo de una pirámide, ¿vale? Las personas más ricas o poderosas, es decir, todos estos, ocupan esta parte de la pirámide, la parte alta, y luego las más pobres están en la base. La base, acordaros que es mucho más amplia, hay mucho más gente en esta zona de aquí que en esta de aquí. Pensar solo, faraón solo hay uno, ¿vale? Pues eso. Y luego es importante también que tengamos en cuenta el papel de las mujeres egipcias. Estas mujeres eran, para lo que luego vamos a ver en la historia, que va a llegar la Edad Media y van a estar prácticamente perseguidas y maltratadas, pues las mujeres en Egipto tenían una vida bastante buena porque disfrutaban de algunos derechos que no tenían otras mujeres en la antigüedad. Como por ejemplo, podían tener cosas, administrar cosas y heredar cosas. Propiedades me refiero a tierras, ¿vale? Podían tener, administrar y heredar propiedades. Podían también comprar y vender bienes e incluso divorciarse, ¿vale? El divorcio no llega hasta bien entrado el siglo XIX, incluso XX, ¿vale? No, perdón, XX, ¿vale? O sea que fijaros, en Egipto ya las mujeres se podían divorciar si querían. La mayoría se ocupaba del trabajo de la casa y de los hijos, aunque también podían realizar otros trabajos como fabricar tejidos, elaborar pan, etc.
O sea, gozaban de bastante libertad, ¿vale? Y pasaríamos al siguiente capítulo, que va a ser el último que os cuente hoy, que es la parte de la religión. Los egipcios, sabéis, supongo que todos conocéis algo de mitología egipcia, porque, bueno, durante todos los años que lleváis en el cole, seguro que habéis tenido profes que os han hablado de algo de esto, o si no, habéis curioseado vosotros por vuestra cuenta. Sabéis que el panteón o la religión egipcia es politeísta, eso quiere decir que creen en muchos dioses. La población egipcia cree que los ritos religiosos eran necesarios para mantener el equilibrio del universo y pensaban que los dioses eran responsables, por ejemplo, de una cosa tan básica en Egipto como las crecidas del Nilo, ¿vale? O sea que se les tenía muy en cuenta. Aquí os he puesto alguna foto de algunos dioses, como por ejemplo Ra, Anubis, Horus. Bueno, estos ya no son tan famosos. Hathor, bueno, Hathor a mí sí me suena más. Pero bueno, aquí tenéis, ¿vale? Y yo os he seleccionado, en el libro no sé qué viene, pero es que el libro en este tema no me ha gustado mucho, ¿vale? Por eso veréis que hay cosas que he sacado yo por mi cuenta, ¿vale? Aquí, entre los dioses egipcios más famosos, se encuentran, por ejemplo, Ra, que es el dios del sol y es el más importante de todos. Ra se le representa con un disco solar, ¿vale? Con un disco que representa el sol precisamente por eso, porque eh, es el dios del sol, ¿vale? Tenemos a Horus, que es dios de los cielos. Su representación es como un halcón, ¿vale? La cabeza de halcón. Y es el dios de la guerra y de la caza. Si os fijáis, el halcón todo el rato es un ave que está cazando, se está surcando los cielos siempre. Por tanto, el atributo, el animal que se les aplica a cada dios, al final siempre tiene que ver un poco con lo que representa. Tenemos Osiris, se le representa con forma humana, como veis, ¿vale? Y la piel de color verde. ¿Por qué? Es el dios de los muertos. Bueno, la piel verde por ese estado de descomposición, ¿no? Cuando nos morimos, etcétera. Es el padre de Horus, a su vez, ¿vale? Y bueno, como hemos visto antes, se le representa con la piel verde y una corona de plumas de avestruz. Tiene la corona del Alto Egipto, ¿vale? Y como una especie de plumas de avestruz aquí, ¿vale? Tenemos Amón. Amón es que a veces se unifica con Ra y se le llama Amón-Ra. Es el dios de la creación y el viento. Lleva una corona con dos plumas grandes, ¿vale? Osiris. Osiris, su representación es una cabeza en forma de chacal, ¿vale? Y es el dios de la momificación. Está muy presente, está siempre presente en la momificación. Por tanto, Osiris y Anubis... Aquí hay un error. Este es Anubis. Este es Anubis y os he puesto Osiris. Vale, intentaré cambiarlo, ¿vale? Este es Anubis, ¿vale? Este de aquí es Anubis. Que todo el mundo lo corrija, por si acaso os liáis. Es el dios de la momificación y se le representa con cabeza de chacal. Y aquí tenéis a Isis. Os he puesto una diosa, es la diosa de la maternidad, de la fertilidad, fecundidad, magia, y es hermana de Osiris y madre de Horus, ¿vale? Esta y este son los padres de Horus, de este de aquí, ¿vale? Bueno, ¿hay que saberse todos los dioses? Pues no hay que saberse todos los dioses, pero esto es como todo, o sea, la función de que yo os haya puesto esto es para que os culturicéis, para que conozcáis bien la cultura de Egipto, ¿vale? Así que no es que haya que saberse absolutamente todos los dioses que yo os he puesto, pero bueno, si termináis aprendiéndolo o sabiendo cosas de ellos, pues casi que mejor, ¿vale? Bueno, y obviamente todos estos dioses se cree que viven en el interior de los templos. Así que imaginaros con la cantidad de dioses que hay en Egipto, en el panteón egipcio, pues si tenemos, yo qué sé, imagínate que tenemos 200 dioses, ¿vale? Pues cada uno tiene que tener su templo, por tanto se mandan construir
un montón de templos para que los dioses estén bien albergados, tengan básicamente, por decirlo así, su casa. Así que los templos egipcios es una parte muy importante de la arquitectura, ¿vale? Y tienen todos los templos tienen unas características similares. Yo os he puesto 3, ¿vale? El primero de ellos, la primera de las características, nos habla del material en el que se construyen. Todos los templos de Egipto se construyen en piedra y gracias a eso es por lo que hoy en día están en pie. ¿Vale? Los templos están en pie por eso, porque se construyeron en un material completamente duro y resistente como la piedra, ¿vale? La segunda característica es que eran edificios adintelados. Adintelado quiere decir, supongo que estaréis en casa viendo esto, en vuestra habitación o no sé dónde, pues no he estado en las casas vuestras, obviamente, pero me imagino que vuestro techo es adintelado. Si miráis ahora mismo el techo que tenéis encima, seguro que es recto, ¿no? Es recto, no tiene una forma curva, no tiene una forma abovedada. Bueno, pues eso se refiere a un edificio adintelado. Los techos son planos y rectos, como esto de aquí, ¿vale? Es un techo plano y recto y que se apoya sobre columnas, ¿vale? Y la tercera característica es que son de dimensiones colosales. Cuando hablamos de dimensiones colosales, hablamos de que son mazo grandes, ¿vale? Como diréis vosotros. Fijaros cómo es una persona, ¿vale? Aquí vemos fotos de turistas, ¿vale? Fijaros cómo es una persona y lo gigantescos que son estos templos. Fijaros, aquí hay otra persona, ¿vale? Pues eso, fijaros lo grandes que son estos templos, son de dimensiones colosales. Esas son las 3 características principales, pero luego aparte todos los templos cuentan con unas partes que son similares. Este dibujo de aquí lo he sacado de vuestro libro y este es otro que yo he encontrado por ahí que está también bastante bien explicado. Entonces, las partes de un templo son 5. La primera, hay una larga avenida que lleva hasta una puerta monumental, ¿vale? Una larga avenida en la que, bueno, pues a veces se ponen esfinges, ¿vale? Se ponen estatuas que sirven para proteger el templo. Las esfinges, a ver si encuentro una. Mirad, esta sería esa larga avenida, ¿vale? Tenemos una larga avenida en la que se colocan esfinges. En este caso, el templo de Amón en Karnak, hay carneros, ¿vale? No son esfinges como tal. Pero las esfinges, bueno, la función que cumplen es la misma. Ahuyentar malos espíritus, ahuyentar como las malas vibraciones, ¿vale? Las esfinges, por lo general, tienen cabeza de mujer, cuerpo de león y a veces se le pone alas de águila, ¿vale? O sea, se les ponen como muchas... Es como un híbrido, como un animal compuesto, o sea, como, pues eso, mitad mujer, mitad león, mitad águila, ¿vale? Se hace ahí un compuesto, un híbrido. Es un ser fantástico para ahuyentar a los malos espíritus, ¿vale? Bueno, pues la primera parte del templo es esa, es una larga avenida que está plagada de esfinges y que da lugar a una puerta monumental, ¿vale? Esa sería la primera parte. Y como os digo, en esa avenida había decoraciones con esfinges, con estatuas que se llaman esfinges. La segunda parte del templo sería los pilonos. Los pilonos es esa puerta monumental. Y los pilonos son unos mazacotes de piedra en forma de talud. Es esto un pilono, ¿vale? Veis que es un muro muy grueso, muy alto. Y en forma de talud quiere decir que es como rampante, es decir, por arriba es más estrecho y por abajo más ancho. Por tanto, si tú lo ves así desde abajo, es como si fuera una rampa, ¿vale? Eso hace que si alguien quisiera saltar el templo, se resbalara directamente y no pudiera acceder a él, ¿vale? Dice, delante de los pilonos siempre solía haber un obelisco. Un obelisco es una especie de piedra muy estrecha, muy vertical, muy alta y muy estrecha, que suele terminar en punta, como en pico, en flecha, y que lo que representa es la unión con el cielo, ¿vale? Así que esa sería la segunda parte. Fijaros, voy a hacer como antes y me voy a ir a una de estas fotos que tengo yo. A ver. ¿Cuál me sirve? Bueno, pues parece que no me sirve ninguna.
Me voy a ir atrás, porque yo antes he visto uno aquí, vale. Fijaros, estos son los pilonos, ¿vale? Y aquí tenemos el obelisco. El obelisco es esta pieza, ¿vale? Esta pieza vertical que apunta directamente al cielo y que habla de eso, de la conexión que hay con los dioses y con el cielo, ¿vale? Tercera parte del templo. Ya hemos entrado por la puerta y estamos, ¿vale? Esta sería la avenida, aquí los pilonos, la entrada monumental y ya hemos accedido al templo. Hemos accedido al templo y aquí nos encontramos con un patio. Un patio, pues ya está, lo llamamos patio, punto. Patio Ípetro. Ípetro quiere decir de piedra, ¿vale? Da igual, patio, punto. Avanzamos un poquito más y pasamos a la sala hipóstila. La sala hipóstila se la llama así porque está llena de columnas, ¿vale? Está cubierta y llena de columnas, ¿vale? Sería esta zona de aquí. O, bueno, este esquema que tenemos en el libro también está muy bien, que no lo estoy siguiendo, ¿vale? Pero es lo mismo. Estatua avenida de esfinges, pilonos, entro y me encuentro el patio, sigo avanzando y me encuentro la sala hipóstila llena de columnas. Sigo avanzando y la quinta parte y la última es el santuario. El santuario lo llaman también a veces Sancta Sanctorum. Lo tenéis escrito aquí. No hace falta que os aprendáis este nombre, pero bueno. También lo llaman así, ¿vale? Y es donde se conserva la estatua del dios, donde ahí es como el lugar más sagrado. Y ahí cuidadito porque no puede acceder casi nadie, ¿vale? No puede acceder prácticamente nadie, excepto los sacerdotes, ¿vale? Así que mucho cuidado. Porque es la parte como más íntima, la que está más oculta, la que es obviamente más misteriosa, ¿vale? La parte que más se resguarda, la parte donde está como la más frágil, ¿vale? Porque es donde se guarda la estatua del dios. Bueno, pues templos de todo esto que hayamos visto, pues tenemos por ejemplo el templo de Abu Simbel, que este es un hipogeo, está excavado en la tierra, ¿vale? Está excavado en una montaña también, como lo que os contaba de Hatshepsut. Este es el templo de Abu Simbel también, es una foto de National Geographic, como veis, y hecha de noche. Aquí tenemos el templo de Amón en Karnak, ¿vale? Aquí se ve perfectamente la avenida de las Esfinges hasta llegar a los pilonos. Y aquí tenemos también el templo de Karnak, ¿vale? Veis los pilonos, perfectamente como son más anchos en la base y más estrechos, con esa forma de rampa, ¿vale? Veis el patio, ¿vale? Veis la columna de esfinges, que en este caso son carneros, ¿vale? Bueno, pues todo eso. Y este es el templo de Nefertari, que también es como una especie de hipogeo, porque está excavado en la tierra, en la montaña, ¿vale? Bueno, pues todos estos son templos. No hay que saberse el nombre, ¿vale? Pero al final lo que os decía con los dioses, pues tampoco pasa nada si os aprendéis y os culturizáis con este tipo de nombres, porque os aprendéis nombres de futbolistas, nombres de cantantes, nombres de otakus japoneses y de Pokémon que no sirven para nada. Pues tampoco pasa nada si os aprendéis este tipo de nombres, ¿vale? No os vais a morir, me parece a mí. Pero bueno, bien. ¿Qué ocurre con esto de los templos? Y ya acabo, pues que lo que os decía, al Sancta Sanctorum, a la parte del santuario, a la parte más íntima, más frágil, más misteriosa, solo podían acceder los sacerdotes y el faraón, ¿vale? Cada mañana los sacerdotes realizaban ofrendas a la divinidad y le ofrecían alimentos, incienso, metales preciosos, cualquier cosa que pudiera agradar el ánimo de los dioses. Y el día de la festividad del dios, los sacerdotes sacaban a la estatua en procesión, ¿vale? Esto lo he sacado del libro y es un sacerdote egipcio que por lo general se afeitaban la cabeza y el cuerpo y bueno, pues tenían este aspecto. Esta es otra escultura de un sacerdote egipcio, ¿vale? Y esta es una pintura, ¿vale? Bueno, pues eso. Y nada, y lo dejo aquí. El próximo día vemos la momificación y acabamos, ¿vale? Así que nada. Bueno, chicos, la clase de hoy un poquito más larga, pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Que si no, no me da tiempo. Venga, saludos a todos. Hasta luego.